Okay, so maybe if I start with some of the questions and then you can join in, and if something comes to mind, we can make it a bit more interactive. Que va a empezar respondiendo alguna de las preguntas y entonces si en medio alguien quiere decir algo o luego alguien quiere añadir cosas, ya lo convertimos en algo un poco más interactivo, si os parece. Muy bien. Okay, so one question is to talk about practice in the context of interpersonal relationships, because it's Una de las preguntas... Sorry, on you go. Una de las preguntas es que hable sobre la práctica en relación a las, relaciones, perdón, valga la redundancia, personales. Because it seems to provoke a kind of reactive behavior. Porque parece provocar algún tipo de comportamiento reactivo. I mean, the great benefit for us of being close to other people is that they provoke us. Uno de los beneficios de estar juntos con otra gente es que nos provocan. It means that they find the little corners where we hide some of our negativity. Es decir, que encuentran aquellos rinconcitos donde escondemos nuestra negatividad. We're not in charge of the show when we are working with someone else. Es decir, que cuando estamos trabajando, relacionándonos con alguien, no estamos a cargo del show, de lo que está ocurriendo. In order to get close, we have to drop some of our defenses. Y para acercarnos tenemos que soltar alguna de nuestras defensas. And so we can get hurt more easily. Y eso significa también que nos pueden herir con más facilidad. So from the point of view of the practice, our aim is always to try to see how we hide ourselves from ourselves. Y desde el punto de vista de la práctica, nuestro objetivo es siempre intentar ver cómo nos escondemos nosotros a nosotros mismos, es decir, nos escondemos nosotros de nosotros mismos. At this stage in our lives, whatever that is for each of us, we have particular formations of identity. En este momento de nuestra vida, estemos en la etapa que estemos, todos tenemos ciertos patrones de identidad. If we go back 10 years ago, our patterning was probably quite a bit different. Si retrocedemos 10 años en el tiempo, probablemente esos patrones eran diferentes. And yet when we experience how we seem to be at the moment, what feels like me? Y sin embargo, cuando experimentamos cómo estamos ahora mismo, simplemente nos sentimos como, soy yo, soy así. So we can read about how everything arises in dependent origination and it doesn't have any true self. Entonces podemos leer que todo se origina por originación interdependiente y como no tenemos un yo auténtico. And yet, in an instant, I feel like me, I'm just me. Pero a pesar de que leamos todo eso, en este instante, ahora yo me siento así, soy yo, soy así. So being close to someone else and doing the meditation practice, both are methods of disturbing our fantasy that I am who I am. Por lo tanto, tanto sentirnos cercanos a alguien como hacer meditación y nuestra práctica son algo que nos distancia de ese sentirme yo, soy yo, como soy. Because actually we arise in conversation. Porque surgimos en conversación. Sometimes the conversation is with people outside ourselves. A veces esa conversación es con la gente que hay fuera de nosotros. It could be a conversation with a film or a novel. Por ejemplo, podemos estar en conversación con una película o con una novela. With a memory in our mind, with a plan, with some critical reading of how we are. O con un recuerdo, o con un plan de nuestra memoria, o con alguna discusión interna sobre cómo somos. The self is dialogic. It's always part of a conversation. Porque el yo es dialógico, siempre es parte de una conversación. And yet it's always pretending I am myself alone. I am entire unto myself. Y sin embargo siempre pretende, siempre hace ver que es yo solo, yo, mi mío. So
when there is tension in a couple relationship or in family relationships, Por lo tanto, cuando hay tensión en las relaciones de pareja o personales, o familiares, perdón, this is fine. It makes a crack in this kind of egg in which we enclose ourselves. Eso hace que aparezca como una grieta en esa especie de huevo en el que nos metemos. That we're forced to see that how I feel is part of how I am with you. Es decir, estamos forzados a ver que cómo yo me siento en realidad es a cómo me siento contigo. So you and me gives rise to a process, an unfolding of potential. Es decir, que tú y yo juntos lo que hace es dar lugar a un proceso en el que se despliega un potencial. However, of course, if you really annoy me, sin embargo, si de verdad me molestas, then I feel pissed off with you. Entonces yo estoy enfadado contigo. And the intensity of the emotion seems to stabilize my separateness as me. Y la intensidad de esa emoción parece que estabiliza mi sensación de yo. So what's useful is to try to pay attention to the moments when life is easy. Entonces lo que es útil es prestar atención a los momentos en que la vida parece ser fácil. And then we can experience these pulsations of how we expand towards the other or retreat into ourselves. Porque así podemos ver cómo ocurren esos movimientos en los que nos expandimos hacia afuera o nos retiramos hacia nuestro interior. And then perhaps we can see, I am movement. Y entonces ahí quizá podamos ver, es que yo soy movimiento. I'm not a fixed thing. No soy una cosa fija. And the fact of getting closer to you sets up new patterns of movement. Y el hecho de que me acerque a ti lo que hace es dar lugar a nuevos patrones de movimiento. So then I have two main choices. Y entonces tengo dos elecciones posibles. One is to open to learning new rhythms and new pulses of how I am in relation to others. Uno es abrirme a las nuevas posibilidades de ritmos, de cómo soy yo en relación con los demás. And the other is to retreat into, I don't want to talk with you, you're too annoying. Y la otra es retirarme a, no quiero hablar contigo porque me resultas demasiado molesto. You just upset me. Simplemente me haces enfadar. And why should I put up with that? Entonces, ¿por qué tengo que aguantar eso? I thought you liked me and now you're always criticizing and not satisfied. Yo creía que te gustaba y ahora no haces más que criticarme y siempre estás insatisfecho. So when we find ourselves feeling like this or saying things like this, entonces cuando nos encontremos a nosotros mismos sintiendo eso o diciendo este tipo de cosas, it gives us a sense of, I want to be the dictator. Nos da la sensación de, yo quiero ser el dictador. I want to live life on my terms. Quiero vivir la vida según como yo quiero que sea. And I'll only let you get close to me if you support my narrative and how I tell it. Y por lo tanto solo te dejo que te acerques si aceptas y apoyas mi narrativa, mis historias, tal como yo las quiero contar. And if we see that, we think, I choose prison when I could have freedom. Y si vemos eso claro, entonces nos damos cuenta que estamos eligiendo la cárcel cuando podríamos elegir la libertad. In prison, you get a cell. En la cárcel te dan una celda. They lock the door. Cierran la puerta. So you're kind of safe inside. Y bueno, tienes cierta seguridad ahí dentro. But you can't do very much. Pero no puedes hacer mucho. If you have freedom, you can go out and go anywhere. En cambio, si eres libre, puedes salir, puedes ir a donde quieras. But you don't know how life is going to be. Pero no tienes ni idea de cómo va a ser la vida. So this is our existential challenge. Y ese es nuestro reto existencial constante. And since we
come to Dharma because we hope for more freedom and more flexibility and responsiveness. Entonces, como llegamos al Dharma porque queremos más libertad y más flexibilidad y más posibles respuestas, we have to see that the main restriction on our freedom is our somewhat infantile notion of safety. tenemos que ver que la principal restricción a nuestra libertad en realidad es nuestra noción infantil de seguridad. If a small child gets a bit scared of the sea, Por ejemplo, si un niño pequeño tiene miedo del mar, they don't want to go in because it's very big and dangerous. y no quieren acercarse o entrar en el mar porque lo ven muy grande y peligroso, So then they're stuck on the beach while their brothers and sisters are in the water. entonces están ahí, digamos, limitados en la arena mientras sus hermanos se lo pasan bien y se divierten bañándose, The issue is to swim. porque no se atreven a nadar. We have to learn how to move our bodies to be in the water. It's different from walking. Porque para nadar hay que aprender a mover el cuerpo dentro del agua, que es diferente a fuera del agua, a caminar. So it's the same being in relation with people or meditating. It's a kind of swimming. You don't have your feet on the solid ground. Y lo mismo pasa con las relaciones con la gente o con la meditación. Es una manera como de aprender a nadar. No tienes los pies en suelo, en tierra firme. And so the transition from standing on the beach to swimming in the sea is a little uncertain. Some anxiety can arise in that moment. Y la transición de estar de pie con los pies en el suelo a estar nadando en medio del agua puede crear un poco de ansiedad en los primeros momentos. And that's why having some sangha and having a group where you can discuss things is very helpful. Y por eso tener una sangha, un grupo en el que se puedan debatir las cosas, ayuda mucho. Because generally the anxieties we have are shared by other people. Porque en general las ansiedades que tenemos son compartidas con los demás. We have to allow ourselves to be beginners and to make mistakes and find our way forward. Todos debemos permitirnos ser principiantes y cometer errores e intentar ver cómo salir adelante o cómo seguir y avanzar. So when we find other people difficult, entonces cuando vemos a alguna persona que nos parece que es difícil, they're difficult because they're not behaving exactly the way we would want them to. Son difíciles porque no se comportan exactamente como nosotros querríamos que se comportaran. So, trying to control other people and make them exactly what we want is very stupid and painful activity. Y intentar controlar a los demás y que hagan exactamente lo que nosotros queremos que hagan es una actividad muy dolorosa y bastante tonta. It's likely to make us angry and critical. Probablemente va a hacer que nos enfademos mucho, que nos pongamos muy criticones. Which is sad. Lo cual es triste. We could learn to be more flexible. Es decir, que podríamos aprender en realidad, en vez de eso, a ser más flexibles. But why should I always give in to you? Pero ¿por qué siempre tendría yo que ceder? Yeah, maybe bending is quite good exercise for the spine, especially as you get older. Bueno, pues porque doblegarse, a veces es un muy buen ejercicio para la espalda, especialmente cuando te vas haciendo mayor. The dictator tends to get a bit rigid. Los dictadores tienden a estar siempre muy rígidos. Okay, we better run on because we have many questions. Más vale que vayamos rapidito porque hay muchas preguntas, así que voy a la siguiente. Okay, so here's a question. This person has heard Dharma teachers and so on say that the ground or alaya is something permanent and unchangeable, and yet the Buddha said nothing is permanent. So how to deal with this contradiction? Esta persona dice que algunos maestros le han dicho que la base o alaya es permanente
y eso parece una contradicción con las enseñanzas que dicen que nada es permanente. Entonces, ¿qué hacer con esta contradicción? So the central issue here is impermanence and its relation to emptiness. Aquí estamos hablando realmente de la transitoriedad y de su relación con la vacuidad. The reason that all the forms of manifestation that we see are impermanent is because they have no stable, enduring essence of their own. La razón por la cual las formas de manifestación que vemos son todas transitorias es porque no tienen una esencia propia. The rocks crumble with heating in the summer and freezing in the winter. Incluso las rocas acaban rompiéndose o agrietándose con el calor del verano y con el frío y las heladas del invierno. There is no so for older people, they look at the climate in Spain and they say, oh, it wasn't like that when I was a girl. La gente mayor mira cómo es el tiempo en España ahora y dice, cuando yo era pequeña no era así, esto ha cambiado mucho. No, we had, weather was like this, we were always out and playing and so on. El tiempo era diferente y además también estamos siempre en la calle jugando, todo era diferente. It has changed. Todo ha cambiado. It changes because there is no such thing as standard Spanish weather. Y todo cambia porque no hay una cosa que realmente sea el tiempo español típico. So the reason it can change is because there is no internal definition holding it in place. O el tiempo oficial. Y la razón por la que esto cambia constantemente es que no hay una definición que lo atrape y lo haga estar siempre en el mismo sitio. So in the Mahayana tradition, there was a lot of analysis of phenomena to show the absence of internal essence. En la tradición mahayana hay muchos análisis para mostrar la ausencia de existencia inherente, de esencia propia. This has no essence of its own. Esto no tiene una esencia propia. The essence of this is not a thing. La esencia de esto no es una cosa. The essence of this is no thing, emptiness. La esencia de esto es no cosa, es decir, vacuidad. And gradually, people began to see everything you look at is immediately here, present, but ungraspable. Y gradualmente nos damos cuenta de que todo lo que vemos está aquí en el momento inmediato, pero no podemos atraparlo. What we grasp is the names of things, our concepts about things, but the actual phenomenal immediacy is always shifting and changing. Lo que atrapamos son nombres, conceptos, pero la inmediatez de las cosas está constantemente cambiando, moviéndose. So then it became more common to say that since everything is empty, when you look, emptiness is the one consistent factor about everything. Entonces así es como se ha llegado a decir de manera común que como todo está vacío de existencia inherente, lo que tienen en común las cosas es la vacuidad. Everything is empty. Porque todo está vacío. Or to say that another way, the ground of everything is emptiness. Y esto se puede decir también diciendo que la base de todo es la vacuidad. This emptiness doesn't change. Que esta vacuidad no cambia. It's the same across time and space. Es la misma a medida que pasa el tiempo, a lo largo del tiempo y del espacio. But of course it's not a thing. Pero no es una cosa. So part of the problem is that when we hear terms like the ground of being or the basic ground of everything, por lo tanto, parte del problema es que cuando escuchamos términos como la base del ser o la base de todo, it can start to be a kind of metaphysical essence, a quintessence, something very subtle. Puede convertirse en una especie de esencia metafísica, una quintesencia sí, metafísica o espiritual. And this is a delusion. Y esto es un engaño.
If we use the word again and again, it is as if it must have a specific referent. Si utilizamos una palabra una y otra vez, es como si tuviera que tener una referencia muy específica, muy concreta. Because when we talk about shoes or my shoes or bananas, or I need to buy bananas, we're talking about some object out there. Our language is directed towards identifying and describing objects. Porque cuando hablamos de cosas como los zapatos o mis zapatos o plátanos, tengo que comprar plátanos, esa es la manera en que utilizamos habitualmente el lenguaje, que se utiliza para designar cosas que están ahí fuera. But here we have a bit of a shift or a difficulty. Y en cambio esto es diferente, esto es lo que crea una diferencia en este caso, nos crea un problema. If I say food is getting expensive, porque si digo la comida está volviéndose cada vez más cara, we understand that more money is some quality which we can put onto any kind of food. entonces entendemos que más dinero o más caro es una cualidad que podemos asignar a la comida que está ahí fuera. But everything is empty. What is being pointed to by empty? Pero cuando decimos todo está vacío, ¿a qué estamos apuntando? ¿Qué estamos señalando con ese vacío? There is a linguistic referent, emptiness. Es decir, hay un referente lingüístico, vacuidad, But the term emptiness is itself dissolving the possibility of an essential referent. pero el término vacuidad en sí mismo hace que se disuelva cualquier posible referente. So, in terms of the absence of anything to get, any true essence, Es decir, que en términos de que no haya nada que agarrar, una ausencia de esencia propia, then this is permanent. o esencia auténtica, verdadera, eso es permanente, It's not a thing. porque no es una cosa. So when the Buddha says everything is impermanent, that's true. Entonces, cuando el Buda dice todo es transitorio o impermanente, eso es verdad, But emptiness is not a thing. pero la vacuidad no es una cosa. Emptiness is pointing to the illusory nature of things. La vacuidad señala a la naturaleza ilusoria de las cosas. So in the Heart Sutra, when it begins, form is empty, emptiness is not other than form. Entonces, en el Sutra del Corazón, cuando dice la forma es vacuidad y la vacuidad no es nada más que forma, there is no opposition between form and emptiness. They become non-dual. They can be merged into each other. no hay una oposición entre los dos. Hay una no dualidad, es como que se pueden fundir entre ellos, vacuidad y forma. When you see form, Cuando ves forma, emptiness is there, la vacuidad está ahí, but you can't see emptiness. solo que no puedes ver la vacuidad. However, if from the Dzogchen point of view, when you see, say, a banana, Sin embargo, desde el punto de vista Dzogchen, por ejemplo, si ves un plátano, you don't see a banana. en realidad no ves un plátano. You see shape and color. Lo que ves es una forma y un color. We call this a banana. A eso lo llamamos plátano. We bring our ideas about bananas to bear on what is in front of us. Y llevamos todas las ideas que tenemos sobre los plátanos a eso que tenemos delante. The banana is a mental experience. El plátano es una experiencia mental. Because you say to someone, oh, these bananas are not very good. They have no taste. Por ejemplo, le puedes decir a alguien, estos plátanos no están muy buenos, no tienen sabor. You're moving ideas around and putting them into concepts which come out of your mouth. Estás moviendo ideas y las pones en conceptos que salen a través de tu boca. You're essentially exchanging stories about this object. Es decir, que en realidad lo que estás haciendo es como intercambiar historias sobre estos objetos. But what is it if you don't tell it what it is? ¿Pero qué es si tú no le dices qué es a eso?
The banana just is. El plátano simplemente es, And it isn't a banana. y no es un plátano. It becomes a banana because we think banana and speak banana. Se transforma en un plátano porque nosotros pensamos plátano y nos creemos que es un plátano. So if we can see this, then we see everything is empty, but the movement of the mind fills it with seeming existence. Entonces, si vemos esto, nos damos cuenta de que todo está vacío, pero nosotros lo llenamos de contenido, de esencia con nuestra mente. And therefore, everything is impermanent, Y por tanto, todo es transitorio, impermanente, because if you don't put the name and the concept and the ideas of banana onto this object, porque si no le pones el nombre y el concepto y la idea de plátano a ese objeto, then what is it? entonces, ¿qué es? But when you apply the name banana, this is a movement of the breath coming up from your lungs, the movement of the tongue in your mouth. It is a creation. Pero cuando le das el nombre de plátano, hay un movimiento del aire que pasa a través de tu garganta y reverbera en la boca y estás creando algo. So what we call a banana is a marriage between the potential revealed through our senses and the interpretation arising from our mental consciousness. Es decir, que cuando estamos llamándolo plátano, lo que estamos haciendo es un matrimonio entre el potencial de lo que se revela a nuestros sentidos y la interpretación mental que hacemos a través de nuestra conciencia. But it's a very unstable marriage Pero es un matrimonio muy poco estable, because our mind wants to marry the next thing and the next thing and the next thing. porque nuestra mente quiere casarse con lo siguiente y con lo siguiente y con lo siguiente. So while we're thinking about something, it is born, it comes into existence through our participation. Es decir, que cuando pensamos en algo, ese algo nace a través de nuestra participación. It appears to exist because we believe in it. Parece existir porque nosotros creemos en eso. This is why when we meditate, we relax and try not to be seduced by the thoughts and feelings that arise. Por eso cuando meditamos intentamos no ser seducidos por los pensamientos e ideas que surgen. But if you do get caught by a thought and go into a little whirl of interpretation, Pero si te pilla uno de esos pensamientos y te lleva a esa especie de vórtice continuo de interpretación, then we can see, oh, I just created a world. entonces simplemente puedes ver, mira, acabo de crear un vórtice, un torbellino. It was not there, then it was there, now it's gone. No estaba ahí, ahora estaba ahí y ahora ya no está ahí. So in that sense, everything is empty and impermanent because it is inseparable from emptiness. Es decir, que todo está vacío porque es inseparable de la vacuidad. Are there any thoughts you have about that? ¿Alguien quiere hablar un poco de esto o compartir alguna idea sobre este tema? No, not at the moment. We can talk more later, maybe. Bueno, no pasa nada, seguimos y podemos hablar más de esto después. Is there really such a thing as intentionality? ¿Hay algo como, existe de verdad la intencionalidad? The feeling that we are ourselves consciously making a decision and carrying it out. La sensación de que somos nosotros quienes estamos tomando una decisión y llevándola a cabo. In the teachings on karma, they say
the first stage of karma is the foundation, which is subject and object as separate. En las enseñanzas de karma sobre el karma se dice que uno de los fundamentos es que el sujeto y el objeto, sorry, there is a separation between subject and object. So we have an intention towards certain objects in our world. Que sentimos que hay una separación entre sujeto y objeto. Por lo tanto, tenemos cierta atracción hacia algunos de los objetos que hay en el mundo. If I'm going to the shops, I intend to buy certain items because I like them. Por ejemplo, si voy a comprar, tengo cierta atracción hacia ciertos objetos, a comprar esos y no otros porque me gustan. Now, if we go to a big supermarket, there are many, many things. Si vamos a un gran supermercado hay muchas cosas. Most of them I never ever buy. Y la mayoría de ellas no las compro nunca. Why? ¿Por qué? I see other people buying them, Veo que hay otra gente que las compra, but not for me. pero no son para mí. Why? ¿Por qué? I don't like it, No sé, pero no me gustan. but I haven't tried it. Pero no las he probado. But I know myself. No, it's not for me. Pero me conozco y no son para mí. So there is an intention which is arising out of a patterning which probably one has had from childhood, the way your mother cooked or whoever was cooking for you. Es decir, que hay una intención que probablemente viene, por ejemplo, de la infancia, de lo que cocinaba nuestra madre cuando éramos pequeños. Oh, I must remember to buy some of that cake because it's really delicious. Por ejemplo, tengo que acordarme de comprar un poco de tarta de aquella porque está muy buena. So you get to the supermarket and you see, oh, they have 5 or 6 packets of that cake. Llegas al supermercado y ves que hay 6 o 7 paquetes de esa tarta que te gusta. How is this possible? ¿Cómo puede ser? There have been hundreds of people already in the shop. Why didn't they buy this cake? It's the best cake. Hay cientos de personas en el supermercado y nadie ha querido comprar esta tarta si es la mejor que hay en el supermercado. ¿Cómo puede ser que esté aún aquí? This is very strange. Es rarísimo. This must be due to my Dharma protectors guarding my cake just until I arrive. Estoy segura de que esto es porque los guardianes protectores del Dharma han estado guardándome este trozo de tarta para mí, para cuando yo llegara. Because I have an intention towards the cake, but other people don't. Es decir, yo tengo la intención de ir hacia ese trozo de tarta, pero los demás no. I like it, A mí me gusta, but is that liking mine? pero ese gustar es mío. The liking comes through me towards the object. Ese gusto sale a través de mí y va hacia el objeto. And that's most probably a habit. Y probablemente esto es un hábito. And the habit is reassuring for our ego self. Y los hábitos son algo que hace que nuestro ego se sienta más seguro. I know who I am and I know what I like. Sé quién soy y sé lo que me gusta. So my intention is not generated primarily by the qualities of the object, but because of my need to have the continuation of habit formations which reassure me that I am myself. Por lo tanto, esa intención probablemente no nace de las cualidades del objeto, sino de mi necesidad de sentirme seguro y de esos hábitos que me hacen sentir yo. So, intentions of various kinds flow through us. Por lo tanto, hay intenciones de muchos tipos que pasan a través de nosotros, es decir, que salen de nosotros. They can be affected by the weather, Y pueden verse afectadas por el tiempo, by our age, es decir, por el clima, por nuestra edad. the things which would have been powerful intentions when we were 8 years of age are probably not so strong for us now. Aquello que era algo muy importante para nosotros cuando teníamos 8 años, probablemente ahora ya no lo sea. So an intention is a kind of arousal
of subject towards a specific object. Por lo tanto, la intención es una especie como de despertar o atracción del sujeto hacia el objeto. And it's a mutually defining connection. Es una conexión que define mutuamente a los dos. I define this cake as the best, Yo defino a esta tarta como la mejor, la más rica, but the cake also defines me as the one who is defined by wanting that cake. pero la tarta también me define a mí como la persona que quiere esa tarta. So there is a reflexive movement in shaping the object. The subject is shaped by that very movement, which is the intention. Es decir, que en esa relación que se da, el sujeto define al objeto, pero el objeto también define al sujeto. Which is why we are, apart from the problems caused by the virus, we are lucky people, because in our lives we can travel to different places, eat different kinds of food, talk to different kinds of people. Y por eso somos personas afortunadas, porque dejando de lado el tema del coronavirus, tenemos la posibilidad de viajar a diferentes lugares, conocer a gente diferente y hacer muchas cosas distintas. And this can interrupt this rather self-closing commitment to our habitual mobilization. Y esto puede interrumpir esa tendencia que tenemos a cerrarnos en nuestros hábitos y nuestras costumbres habituales como única posibilidad. From morning to night, and even some of the time when we're sleeping, we're engaged in the process of self-creation and maintenance. De la mañana a la noche, incluso también mientras dormimos, estamos constantemente implicados en el proceso de autocreación y de automantenimiento, o sea, mantenernos a nosotros mismos y crearnos. The flow of hardly conscious thoughts that come and go in the mind. El flujo de pensamientos conscientes o no tan conscientes que pasan constantemente por la mente Are ways of maintaining ourselves. son maneras de mantenernos a nosotros mismos. And this is a key area for meditators. Y esta es un área clave para los meditadores, Because the self porque el yo seems to be like a noun, parece ser un nombre, but actually it's a verb. un sustantivo, pero en realidad es un verbo. We are selfing. Nos estamos yoando, como haciendo yo. We are engaged in the activity of generating and maintaining ever new patternings of ourself. Estamos implicados constantemente en la actividad de generar y mantener a nosotros, esa imagen de nosotros. We know this because sometimes maybe we want to always buy one make of coffee. Y sabemos esto porque, por ejemplo, puede que siempre queramos comprar una marca concreta de café. You know, when you go to the shop, you know exactly what shelf it's on. Y cuando vas a la tienda ya sabes en qué estante está. And then suddenly one day, I don't want it. I'll try something else. Pero de pronto un día llegas allí y dices, pues no, hoy no quiero eso, voy a probar otra cosa. And now you start drinking another make of coffee. Y entonces pruebas y coges y empiezas a beber otra marca de café. Because we both need reassurance of our continuity. Porque necesitamos, por un lado, esa seguridad de nuestra continuidad, But that has an undertow of boredom in it. pero esto tiene como una corriente subterránea de aburrimiento por debajo. And so every now and then we have to bring in the excitement of something new. Y entonces de vez en cuando queremos meter ahí un poco la vidilla de algo nuevo. So there are many ego supportive functions operating in any kind of intention. Es decir, que en cualquier intención hay muchas funciones que están ahí para dar esa seguridad de mantener al ego. So next question is, clarity is a basic aspect of the practice.
Una Some, siguiente pregunta es, ¿la claridad es un aspecto básico de la práctica? some Dzogchen teachers talk about increasing it through raising the energy to very subtle levels with certain practices. Y algunos maestros hablan de incrementar la claridad con algunas prácticas que hacen subir el volumen energético sutil. Is this something recommended? ¿Esto es algo recomendable? Clarity essentially is the experience of the world as emptiness. La claridad básicamente es la experiencia del mundo como vacuidad. The world is thickened by our intensity of desire or aversion. El mundo se espesa, se densifica por nuestra rechazo o atracción. That is to say, our mental energy is projected into the objects of the world. Es decir, que nuestra energía mental se proyecta en los objetos del mundo. This is what makes them seem real. Y eso es lo que los hace parecer reales. But everything is changing. Pero todo cambia constantemente. Reality is a mental construct. Es decir, que la realidad solo es un constructo mental. When mental construction is not going on, or as it is lessened and thinned out in its intensity, then you have a sense of clarity. Cuando ese constructo mental pierde intensidad, entonces ganamos claridad. So, if depends where you are. If you're by the sea, you can watch the waves, or if you're inland, you can watch the clouds in the sky. Entonces, por ejemplo, si estás cerca de la playa, puedes observar las olas, o si estás tierra adentro, puedes mirar las nubes en el cielo. There's nothing for us to do with the waves. We just see them moving on the water. Y no hay nada que nosotros tengamos que hacer con las olas, simplemente vemos cómo se mueven en la superficie del agua. Same with the clouds in the sky. Y lo mismo pasa con las nubes en el cielo. So you can just look at the clouds. Puedes simplemente mirar las nubes. Not much to think about. Y no hay mucho que pensar. You might think, oh, maybe it will rain. Puede que pienses, a lo mejor llueve. Or, oh, the wind is blowing very strongly. O, hoy parece que hay un viento muy fuerte. But not much to say. Pero no hay mucho que decir. So if you just relax in the out-breath and observe the cloud. Es decir, que si simplemente te sueltas, te dejas ir en la exhalación y miras las nubes, they are moving meaninglessly. Te das cuenta que se mueven sin ningún sentido, sin significado. That is to say, we find it difficult to invest much meaning in them. Es decir, que para nosotros resulta difícil meterle ahí algún significado. If you were sitting in a cafe in the town, you could invent all kinds of stories about the people you see and the size of cars people have and so on. Porque si estamos tomando un café en la ciudad, entonces podemos inventarnos un montón de historias sobre la gente que hay por ahí, qué coches tienen, cómo les va la vida. You make the object real and fascinating by your capacity to project meaning and value into the object. Es decir, que convertimos los objetos en reales según nuestra capacidad de proyectar en ellos valores y historias varias. Which is why when you go to the beach and you nothing to do, you're just standing and you see the waves rippling and rippling and rippling. Por eso cuando vas a la playa y no tienes nada que hacer, simplemente miras las olas, cómo se mueven y hacen ondas y ondas y más olas. After a while, you get a little emptied out. Y después de un rato te das cuenta que te has quedado como un poco más vacío. There's no hooks from the wave to get you into deep conceptualization.
porque no hay ningún gancho que te tiren las olas para que tú entres en una discusión conceptual ahí. So that's how you can have a sense of clarity. Y así es como puedes tener una sensación de claridad. This is here, Esto está aquí but there's nothing for me to do with it. y no hay nada que yo tenga o pueda hacer con ello. The clarity of the world is hidden by our own busyness in creating meaning and value which we attribute as if it were intrinsic to the object. Es decir, que la claridad del mundo se nos oculta por nuestra propia acción habitual de proyectar, interpretar y darle valor o sentido a aquello que tenemos delante, a esos objetos. A few years ago, I went walking past the clinic where I had worked in the hospital for almost 20 years. Hace un tiempo pasé por la calle delante de la clínica del hospital donde había trabajado durante más de 20 años. And I walked past the building and I looked at the door. Y pasé por delante del edificio, miré la puerta And it had nothing to do with me. y no tenía nada que ver conmigo. It was just a building. Era un edificio. But for so many years, it was where I worked. I would go in the door with my special key and into my own little room and my world. Era un edificio sin más y sin embargo durante 20 años yo me acerqué ahí, para mí en ese momento era mi edificio, yo tenía la llave y ahí estaba mi despacho y tenía mi mundo. But since I retired, I have, or I don't know if I have done it, but my projections have left the building and come back into me. Pero desde que me jubilé, mis proyecciones dejaron el edificio y volvieron a mí. And so the energy that the building used to have for me is not there. Es decir, que la energía que solía tener ese edificio para mí ya no está ahí. At one stage, the building was thick with meaning, dense with meaning. En un momento ese edificio era denso de significado para mí. I believed that what I was doing was very important. Estaba lleno de significado. Yo creía que lo que estaba haciendo allí era muy importante. But now it's faded. Y en cambio ahora todo eso se ha ido. Then I just see the shape and the color of the building. Se ha desvanecido. Ahora solo veo la forma y el color del edificio. So in that way, we can see the fading away of our investment. Y así es como podemos ver cómo constantemente se va, se desvanece lo que nosotros hemos proyectado. The reality of the world is the movement of our mind. La realidad del mundo es el movimiento de nuestra mente. And this makes the world substantial. Y eso es lo que hace el mundo sustancial. And when the mind is not moving, Cuando la mente no se mueve, the energy returns to the mind. la energía vuelve a la mente. And what is in front of us is shape and color. Y lo único que hay delante nuestro es forma y color. So in the Mahayana teaching, they look at this in terms of the two truths. En las enseñanzas mahayana hablan de esto en términos de las dos verdades. We have relative truth and absolute truth. La verdad relativa y la verdad absoluta. A relative truth has two kinds, pure and impure. La verdad relativa tiene dos tipos, la pura y la impura. So impure relative truth is when you see objects which you take to be real. La impura es cuando ves objetos que crees que son reales. And the perception is mixed with the 5 poisons. Y la percepción está mezclada con los 5 venenos. Means like mental dullness, attachment, aversion, pride, jealousy, and so on. Opacidad mental, apego, aversión, celos, orgullo, etc. So, in my years in the clinic, there were various political battles for Por resources. ejemplo, en los años en que... Oh, sorry.
En los años en que estaba en el hospital había bastantes batallas políticas. So some mornings I would arrive with some kind of irritation that there would be another stupid management meeting. Y, por ejemplo, había mañanas que llegaba con la irritación de que hoy va a haber otro de estos reuniones absurdas de gestión. So then the building seemed to be just a, do I really have to go in here? Nonsense people. Y entonces el edificio para mí era de verdad tengo que entrar aquí con toda esta gente que me toca las narices. So there we see a very thick kind of experience. Esta era una experiencia muy densa, con mucha intensidad. Then if we can relax these afflictions or these intense emotional responses, we can relax these out, there is still the building with hierarchies and patriarchy and so on. Entonces, si en cambio de eso podemos relajar esa intensidad emocional, entonces vemos que el edificio sigue ahí y sigue habiendo todo el patriarcado o lo que sea que había ahí, pero estamos relajados. And we see the patterns, but they're just neutral. Es decir, que vemos esos patrones, esas formas, pero son neutras. The fact that the psychiatrists always believe they're superior to psychologists. Por ejemplo, el hecho de que los psiquiatras siempre piensan que son superiores a los psicólogos. It's just one of these things. Es una de esas cosas. So now it's thin. Pero ahora es There's no finita. vibration. No tienen una gran vibración. Then we relax more and we see, oh, when I look at the building, I'm filling it with thoughts. Y entonces si me relajo todavía más, entonces me doy cuenta de que cuando miro al edificio lo estoy llenando de pensamientos. Relax in the out breath, Me relajo en la exhalación and there is just color. y solo hay color. My eyes see color. Mis ojos ven color. My ears hear sound. Mis oídos escuchan sonido. The mind interprets language and people and shapes and roles in an organization. Y mi mente interpreta el lenguaje y las personas y los cargos que tienen en la organización. So when we relax out of the work of investing the raw, fresh immediacy of what's arising, then we have clarity. Then we have, sorry? Clarity. Entonces, cuando nos relajamos de esa costumbre habitual de invertir nosotros, de meterle ahí la energía y crear cosas y simplemente nos quedamos con lo que hay ahí desnudo, claro, entonces tenemos claridad. So it's not so much that we have to increase clarity. Es decir, que no se trata tanto de que tengamos que incrementar la claridad, but rather we have to decrease our habit of obscuring the clarity by believing that there are real existing objects outside which carry their own emotional valency. Como de que tenemos que hacer decrecer, o sea, tenemos que quitar nuestra tendencia habitual a oscurecer esa claridad, es decir, poniendo la energía en proyectar, en crear cosas reales que en realidad no están ahí fuera. So you can certainly do various kind of exercises like the Semzin or Kumbhaka holding on the breath that will start to slow down the amount of projection you put out on the world. Entonces, desde luego que puedes hacer ejercicios como Semsins o Kumbhaka o retención de la respiración, que va a hacer que descienda esa tendencia a poner presión o energía en las cosas que hay afuera y oscurecerlas. But the main thing is if you just observe how your mind is constructing. Pero lo más importante es que si simplemente observas cómo tu mente está construyendo constantemente,
in the general Buddhist teachings, we talk of the 5 skandhas, the 5 heaps. En las enseñanzas budistas en general se habla de los 5 skandhas, los 5 agregados. The 4th of these is called samskara, or bringing together. Y al cuarto se le llama samskara o juntar, unir. The first, in Tibetan, the first part is do, which means to gather, and the second is che, the verb that does it. So it's a gathering. En tibetano la palabra tiene 2 partes, una es juntar y la otra es hacer, es decir, que es como el verbo de juntar, de unir. Reality, what we take to be reality, is an activity of composition. La realidad, o lo que nosotros tomamos por la realidad, en realidad es una actividad de composición. And this 4th skandha is pretty much the equivalent of karma. It means the activity of making everything which is in samsara. Y este cuarto agregado en realidad es un poco el equivalente del karma, porque es perdón, la actividad de crear todo lo que tenemos en samsara. So, of course, you can do it more in the meditation and you have the basic methods, but I think what's very interesting is to just observe. Say you're talking with a friend and they say something you don't like. How does that feel? Entonces, claro que lo puedes hacer en meditación o con ejercicios de meditación, pero en realidad también lo puedes observar de una manera más fácil. Por ejemplo, estás con un amigo y le dices algo y observas, ¿cómo le hace sentir ese algo? You're a little bit more wary. De esta manera, por ejemplo, puede estar un poquito más como separado o a la defensiva. Oh, okay. So instead of it being an easy flow between you, there's a certain staccato uncertainty. Por ejemplo, dices algo y de repente el otro dice, uy, bueno, vale. Y entonces en vez del flujo normal, agradable, hay una especie como de staccato, o sea, de pique. When you were trusting of how the other person was, and now you're becoming mistrustful, what is the space between you like? Entonces, por ejemplo, antes tú confiabas en esa persona y ahora de repente se ha creado como una cierta desconfianza. Entonces, en este cambio, en este movimiento, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es la sensación que tienes? So there you can see directly what is the feeling of thickening. Y ahí es donde puedes ver directamente cuál es la sensación de esa densificación. You feel maybe a bit under attack. Por ejemplo, te sientes un poco atacado. So clarity is the field that we are always in. Es decir, que la claridad es el campo en el que estamos siempre. But it becomes opaque or veiled because we are filling the space with interpretation. Pero se vuelve opaco, queda velado porque estamos constantemente llenándolo de interpretaciones. So if you have a chance to practice quietly, you can do the Guru Yoga of the white hour. Entonces, si tienes la oportunidad de practicar con tranquilidad, por ejemplo, puedes hacer el Guru Yoga de la A blanca. And sit, and if you get a bit condensed, if you get a bit tight inside, you use the sound of pet to open up the space. Y entonces sentarte, y si ves que en algún momento se densifica el espacio, tienes tensión, entonces puedes usar el pet para soltar. But the idea that we should kind of raise the energy to subtle levels means that energy now becomes something which you are the master of. Pero el hecho de pensar en que tenemos que hacer incrementar ese nivel de energía sutil hace que se convierta en que nosotros ahora somos los dueños y los maestros y los que dirigen la energía. So that you can have more or less clarity. Es decir, que puedes elegir si tener mayor o menor claridad. But in the view that certainly that I was taught of Dzogchen, it's not like this. Y eso en la visión del Dzogchen que a mí me enseñaron, desde luego no es así. Emptiness or openness and clarity are primordial. La vacuidad, la apertura, la claridad son primordiales.
They don't increase or go down. No se incrementan o hay menos, no hay más o menos. The same with Rigpa or awareness. You don't get more or less of it. It's not like buying chocolate. Es lo mismo que Rigpa o que la presencia. No hay más o menos. No es como comprar chocolate. What changes is how available you are to this aspect of how you are. Lo que cambia es cuánto o cómo estás tú de disponible a ese aspecto de ti. If you focus on lots of emotions, if you start to worry and you can't sleep at night because you keep thinking about a problem, you are... Sorry, on you go. Si te centras en las emociones y estás muy preocupado y te cuesta dormir por las noches porque le das muchas vueltas a las cosas, then you are hiding the clarity from yourself. Entonces te estás escondiendo la claridad a ti mismo, tu propia claridad. Because you are filling the space of clarity with very crude emotions. Porque estás llenando el espacio de la claridad con emociones muy crudas. These emotions and thoughts are themselves not different from clarity. Muy fuertes, y esas emociones y esos pensamientos en realidad no son diferentes de la claridad. Because clarity is like the quality of the mirror. Porque la claridad es como la cualidad del espejo. A good mirror has the clarity is very available. En un buen espejo la claridad está muy disponible. And so it reflects instantly and very clearly the image of what's in front of it. Y por lo tanto refleja de manera instantánea y muy clara cualquier cosa que se le ponga delante. Even if something very ugly or horrible is put in front of it. Incluso si lo que se pone delante del espejo es algo horroroso, muy feo. So say you're driving your car. Entonces, por ejemplo, imagina que estás conduciendo. And someone cuts in front of you and it's quite dangerous and you feel a shock inside. Y alguien te corta el paso de repente y ves el peligro y te da un susto tremendo. And maybe you feel upset and then angry and you shout something. Y entonces te asustas y te enfadas y gritas. You idiot! ¡Idiota! Where is the object? ¿Dónde está el objeto? God. ¿Ya no está? You are talking to yourself. Te estás hablando a ti mismo. When you say idiota, this is energy. Cuando dices idiota, eso es energía. It's rising out of you and dissolving in the air. Que sale de ti y se disuelve en el aire. But you don't feel that. Pero no te sientes así. Because this fucking person, why were they doing that? And bam, bam, you make more solid, more intense. Porque lo que tú dices es, pero este desgraciado, ¿cómo ha podido hacer eso? Entonces cada vez es más sólido, más intenso. It's amazing. Energy rising somehow is turned solid. Es increíble, es energía que de alguna manera ha salido y de repente se ha solidificado. So in moments like that, you can recognize it was only clarity. Y en momentos así puedes reconocer que solo era claridad. Just reflection. Un reflejo. Ungraspable. Algo que no se puede agarrar. And even the intensity of the negative emotion has already vanished. Incluso la intensidad de la emoción negativa ya se ha desvanecido. Then you want to tell your friend what happened on the way to work. Pero entonces te vas al trabajo y le quieres contar a tu amigo lo que ha pasado. I don't know what the police are doing, allowing people like that to drive. ¿Cómo puede ser que la policía permita que haya gente así conduciendo? Every time you tell the story, it gets thicker and heavier and more dense. Y cada vez que cuentas la historia, se vuelve un poquito más fuerte, más pesada, más densa.
Or you could tell the same thing in quite a light way. O también puede que puedes contar la cosa de una manera más ligera, más suave. I was driving in the car this morning. Esta mañana iba conduciendo This man drove right in front of me. y aquel hombre se puso justo delante de mí con su coche. And immediately 4 dakinis arrived and they picked my car up and carried it through the air. Inmediatamente aparecieron 4 preciosas dakinis que cogieron mi coche y lo elevaron por el aire. It was a miracle. Un milagro. And you are so lucky that you hear me telling you this. Y tú eres muy afortunado de estar escuchando cómo yo te cuento esta historia. It always depends on how you take it up, whether you make it dense or light. Es decir, que en realidad todo depende siempre de cómo decidas tomarte las cosas, si quieres hacerlas densas o ligeras. So here's another question. During practice, I sometimes have the feeling there is only emptiness and movement with no specific identity. Otra pregunta. A veces durante la práctica tengo la sensación de que solo hay vacuidad y movimiento. Without anything in the middle? No, then just energy moving in the midst of energy. Sorry. Que solo es energía moviéndose en medio de la energía. The sense of I then dissolves. Y entonces la sensación de yo se disuelve. Thus, if there is no self, there is nothing I can do to achieve enlightenment. De ese modo, si no hay un yo, no hay nada que yo pueda hacer para conseguir la iluminación. I cannot become enlightened because there is no self. No puedo iluminarme porque no hay un yo. So what is the point of doing any practice since there is no one to become enlightened? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer cualquier práctica ya que no hay nadie que se pueda iluminar? So this is a very pure view of Dzogchen. Este en realidad es una visión muy pura del Dzogchen. Enlightenment is already here. La iluminación ya está aquí. Enlightenment is how the world is. La iluminación es cómo es el mundo. But when we think I am real, pero cuando pienso yo soy real, this turns the light down a little bit. Esto hace que se atenúe, que baje la luz. When you start to observe day by day, moment by moment, that what you call yourself is changing. En cambio, cuando empiezas a observar día a día, gradualmente, que lo que tú llamas yo cambia constantemente, that the self is not something which is permanent, y que el yo no es algo, no es permanente, and when you sit in the practice and thoughts come, sensations come, feelings come, y te sientas en la práctica y surgen pensamientos y sensaciones y emociones, and although you can say, these are my thoughts, these are my feelings, these are my sensations, aunque puedes decir, estos son mis pensamientos, estos son mis sentimientos, estos son mis sensaciones, you cannot honestly say, and I made them. No puedes decir honestamente, y yo los he hecho o los he creado. They're mine because they came to me. Son míos porque me han venido a mí. They are what arises. Es lo que surge. What is their source? Pero ¿cuál es su fuente, su origen? This is what they refer to as the ground. Y a eso es a lo que llamamos la base. This is the space of the potential which gives rise to the mind and everything the mind experiences. Es el espacio de donde surge el potencial que da lugar a la mente y a todo lo que experimenta la mente. What I call I, me, myself, lo que yo llamo yo, mí, is the patterning of rays of energy of the source or ground. Es el patrón de formas y rayos y energía de esa base. Who I was a year ago, I no longer am. Lo que era hace un año ya no lo soy. Even who I will be tomorrow, I don't know. Incluso no sé lo que voy a hacer mañana.
I am the experiencer of the revelation of myself. Soy el experimentador de la revelación de mí mismo. What hides enlightenment is the fantasy of agency. Es decir, que lo que oculta la iluminación es la fantasía de la agencialidad, de que hay un agente. I am the doer, I am the maker. If I don't make it happen, it won't happen. Therefore, I have to strive to get enlightened. De que yo soy el hacedor, el que hace que pasen las cosas. Yo tengo que hacer algo. Por lo tanto, si yo no hago algo, no me voy a iluminar. But unfortunately, when we make effort to do something, pero por desgracia, cuando hacemos el esfuerzo de hacer algo, we are stuck in this structure they call the three wheels. Lo que hacemos es quedarnos atrapados en la estructura en la que llaman las tres ruedas. The subject and the object and the verbal movement between them. Que son el sujeto, el objeto y el movimiento verbal que hay entre ellos. I have to do my practice. Yo tengo que hacer mi práctica. The practice won't do itself by itself. La práctica no se va a hacer sola por sí misma. So I have to decide and I have to sit and I have to get into the practice. Por lo tanto, tengo que decidirme y tengo que sentarme y tengo que meterme en la práctica. I am doing this. Yo lo estoy haciendo. This is called mental dullness. Pero esto en realidad es lo que llamamos opacidad mental. Because I am starting from the assumption that I exist. Porque estoy empezando desde la asunción de que yo existo. And that I am the doer of the deed. Asumo que yo soy el hacedor de aquello que se hace. That seems to be the truth. Porque eso parece ser la verdad. And so I interpret whatever is going on in terms of this core belief. Y por lo tanto interpreto cualquier cosa que ocurra en términos en base a esta creencia de base. But we just looked at when I'm sitting in the practice. Pero acabamos de ver de que cuando estoy sentado en la práctica, thoughts come, feelings come, sensations come, and I don't make them. Aparecen pensamientos y sensaciones y sentimientos y emociones y no soy yo quien los hace. So maybe I'm not the doer. Así que quizá no soy yo el hacedor. Maybe doing is the connection between subject and object. Quizá hacer es la conexión entre sujeto y objeto. That it is to say it's a verb-led world rather than a subject-led world. Es decir, que es un mundo dirigido por los verbos, las acciones, en vez de por los nombres, los sustantivos. Walking is done by walking. Porque se camina caminando. I can run a storyline across it and say, I am walking. Puedo decirlo en forma de historia y decir, yo estoy caminando. Now, in the hospitals, they have the department of physiotherapy. Por ejemplo, en el hospital tienen el departamento, la sección de fisioterapia. And people who have been in hospital a long time or had certain kind of accidents are sent there. Y la gente que tiene algún tipo de problema físico o ha estado mucho tiempo en el hospital o ha pasado por una operación grave, los mandan a fisioterapia. Because they have to learn to walk. Porque tienen que volver a aprender a caminar. This is very hard. Y eso es algo muy duro. It's done very intentionally. Hay que poner mucha intención. The physiotherapist says, come on, you have to lift your leg, lift it. El fisioterapeuta te dice, tienes que levantar esa pierna, levántala. You have to make the muscle work. Tienes que hacer que el músculo funcione. Often the people are crying because I don't know how to do it. Y hay gente que llora en fisioterapia y dice, es que no puedo, no sé cómo hacerlo. Before the accident, they were walking every day. Y antes del accidente caminaban cada día. But they weren't the doer of the walking. Pero ellos no eran quienes hacían ese caminar. They didn't know how to do walking. They just walked. No sabían cómo hacer caminar. O sea, no sabían cómo ser el hacedor de caminar. Simplemente caminaban. So if we see this, then so much of our life is simply
the procession of energy which is organized according to our karmic constraint or the energy of this dimension that we live in. Por lo tanto, si vemos esto, nos damos cuenta de que todo lo que hacemos en realidad es una procesión de energía organizada por el karma, por nuestras tendencias. Oh, sorry, the last part. So this is or the energy of the environment that we're in. De la energía de todo el entorno en el que estamos. That you get particular kinds of permissions and so on. Y obtenemos, por ejemplo, permisos para hacer cosas. For example, if you are wearing a complete heavy burqa gown of a woman in Afghanistan, you're not going to do running very much. Por ejemplo, si tienes que llevar uno de esos burkas que llevan las mujeres en Afganistán tan pesados y tan largos, probablemente no vas a correr mucho. So how we clothe, the cultural values and so on constrain how the body moves. Es decir, que los valores culturales y nuestro entorno y el mundo en que vivimos también juegan un rol en qué hacemos. The delusion of personal agency is the special fuel of the ego. El engaño de que hay un agente personal, esa agencialidad del ego, es el combustible del ego. So, maybe tonight you are cleaning your teeth. Entonces, por ejemplo, esta noche a lo mejor te lavas los dientes. Move the brush up, move the brush down, move the brush y mueves up. el cepillo. Mueves el cepillo arriba y abajo, arriba y abajo. That would be unbelievably boring. Eso sería muy aburrido. You just put the brush in your mouth and it's happening. Simplemente coges el cepillo, lo metes en la boca y no sabes cómo, pues está ocurriendo. Ya te estás lavando los dientes y moviéndolo. That we participate in the unfolding of the patterning of our life moment by moment. Es decir, que participamos en el despliegue de las formas que van surgiendo en nuestra vida momento a momento. Neither the victim nor the master, but a participant. Es decir, que no somos ni la víctima ni el amo o el director, sino un participante. So in terms of becoming enlightened, es decir, que, por lo tanto, cuando hablamos de iluminación, if we see that indeed there is no self to do the work of becoming enlightened, si vemos claro que no hay un yo que pueda ser el hacedor de la iluminación, and moreover, if something is made, it's a construct and therefore it's impermanent, y que además, si realmente hacemos algo, eso será un constructo y por lo tanto será algo transitorio, then we start to see what in Dzogchen teachings they call Ye Sangje, or enlightened Buddha from the very beginning. Entonces empezamos a ver lo que en las enseñanzas Dzogchen llaman Ye Sangye, o el Buda desde el principio. And there are many examples for this. For example, if you have a piece of coal and you wash it every day, it won't become chalk. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, si tienes un trozo de carbón, por mucho que lo laves cada día, no se va a convertir en tiza. Or if you have a lump of what they call fool's gold, iron pyrites, and you heat it, it won't turn into gold. O, por ejemplo, si tienes estas piedras que parecen oro porque son doradas, por mucho que las calientes, no se van a convertir en oro. The Buddha quality is intrinsic. It's already present with each of us. Es decir, que la cualidad de Buda, la budeidad, ya es una cualidad que está presente en todos nosotros. So the key point here, and we've already looked at it, is to shift from thinking, I have to make this happen. Es decir, que la clave de todo esto, que en realidad es algo que ya hemos comentado antes, es cambiar el punto de vista desde yo tengo que hacer que esto ocurra, to the position where I see I have to stopping this happening. hacia la postura de yo tengo que dejar de hacer
que esto ocurra. The awareness, the clarity, the qualities of the Buddha are intrinsic. Es decir, que la presencia, la claridad y todas las cualidades del Buda son intrínsecas, ya están ahí. But we are not able to access them because we feel that we are the one that has to make it happen. Pero no somos capaces de acceder a ellas porque pensamos que nosotros somos quienes tenemos que hacer que eso ocurra, quienes tenemos que hacerlas. Which is why when we sit, we simply can relax in the out breath or do this, visualize the white eye and make the sound of ah 3 times. Y por eso cuando nos sentamos podemos hacer el sonido de la una vez o 3 veces y visualizar la blanca. Then we don't do anything. Y después no hacer nada. We are not in springtime. No es primavera. We are not in summertime. No es verano. Our practice is in late autumn. Nuestra práctica es en otoño. Now the sap is not rising up through the tree. No es el momento en que está subiendo la savia por el árbol. So there is no energy going out to the leaves. Es decir, que no hay energía que sale, que sube hacia las hojas. The wind blows. El viento sopla. And the leaves go. Y las hojas caen. The tree is self-liberating. El árbol se autolibera. So this is the same for us. With Buddhist teaching say, stop your attachment, stop hanging on to the leaves. Es lo que nos están diciendo todo el tiempo las enseñanzas budistas. Deja de aferrarte, suelta las hojas. The mind is naked. La mente está desnuda. With the counter-reformation, then in many art galleries, they started to paint little leaves over the genitals of Adam and Eve. Después de la contrarreforma de la Iglesia, en muchas galerías de arte empezaron a pintar hojas encima de los genitales de Adán y Eva. But the naked mind doesn't need any leaves. Pero la mente desnuda no necesita hojas para cubrir nada. We're happy late autumn into winter. Nosotros estamos en el final del otoño, casi llegando al invierno. Nothing to do. No hay nada que hacer. Then, when spring comes, y luego, cuando llega la primavera, we see, oh, the leaves are growing out of the source ground through the branch and blossoming. Vemos cómo, mira, las hojas y las flores empiezan a subir y a crecer por las ramas y aparecen. So we have in Dzogchen, they talk about these 3 aspects, the essence, which is the ground, the empty ground. Surgen de la base. En Dzogchen se habla de los 3 aspectos que son la esencia, que es la base. And the clarity, which is the showing. La claridad, que es lo que se muestra. And then the connectivity, which is like the leaves coming out, because the leaves are in communication with the air around. Y la conectividad, que son como las hojas cuando surgen, porque las hojas es lo que se comunica con lo que hay fuera y alrededor. So these 3 are together. Y las 3 están juntas. But in order to do that, we have to stop making it happen. Pero para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer nada. This is the delusion of the ego's self-referencing narrative. Porque ese es el engaño del ego autorreferencial que se monta las historias y las películas siempre sobre sí mismo. Okay, so maybe see, are there any comments you have to make or any other points? Hasta aquí, ¿hay algo que queráis comentar o algún otro punto que queráis comentar? Ojo. Sí, James. Yeah.
Yo tengo mis grandes dudas sobre la pregunta anterior sobre la libertad. I have some questions. Voy traduciendo poco a poco porque es que si no me deja parte de la pregunta. I have some questions about what you were saying previously about freedom. Si no hay un yo que sea libre, realmente no hay libertad. If there is no self that can be free, then there is no freedom. Entonces, ¿dónde está la elección? Yo entro en el camino, yo entro en la práctica. ¿Qué relación tiene eso con la libertad? Then where is the choice of I go into the path, I follow teachings? What's the relationship between these? ¿La relación entre esto y la práctica? ¿O la libertad? Y la libertad. What's the relationship between this and freedom? Going in onto the path is like a child waiting for Father Christmas. Y entrar en el camino es como un niño que está esperando a Papá Noel. I have to be a very good boy because if I'm bad, I won't get a present because Father Christmas won't come. Tengo que portarme bien, porque si me porto mal, Papá Noel no me va a traer regalos. So this is how we often begin, that we try hard, we do many preparatory practices and so on. Y así es como empezamos muchas veces. Trabajamos muy duro, nos esforzamos mucho, hacemos muchas prácticas preparatorias, etc. As we do this, we start to realize more about our mind and how it is. Y a medida que hacemos esto, vamos conociéndonos mejor y viendo cómo es nuestra mente. And then we come to the point you are making in your first aspect of the question. Y entonces ahí llegamos al punto de la primera parte de tu pregunta. You need to have a self in order to be enlightened. Necesitas tener un yo para poder iluminarte. But in fact, the very notion of the self is the obscuration which prevents enlightenment. Pero en realidad la propia noción del ego es la oscuridad que hace que no te puedas iluminar, Now, que hace que no te ilumines. This is the particular view of Dzogchen. Different Buddhist schools will present this in different ways. Por supuesto, este es el punto de vista del Dzogchen, porque las diferentes escuelas budistas lo presentan de maneras distintas. Enlightenment is not something that we make. La iluminación no es algo que hacemos. Now, of course, you need to maybe do some sitting practice. Es verdad que tienes que hacer algún tipo de práctica sentado. So you have to look at your watch and think, oh, now is the time I need to sit. Tienes que mirar el reloj y decir, ahora me toca sentarme. Now, if you observe the arising and passing of these thoughts, si observas cómo surgen y pasan esos pensamientos, you can experience the dance between your embodiment, which is an energetic system, puedes observar cómo es el baile entre tu cuerpo, que es un sistema de energía, and that that is in communication with your thought, which is another energetic system. que está en comunicación con tus pensamientos, que es otro sistema energético de energía. So sometimes the mind is saying, James, you have to sit and do some practice. A veces la mente está diciendo, James, siéntate y haz la práctica. So it looks like the mind is leading the body. Entonces parece que la mente esté dirigiendo al cuerpo. And sometimes the body in the form of the bladder is saying, James, you have to get up and have a pee. Y a veces el cuerpo, por ejemplo, en forma de vejiga, te está diciendo, James, levántate y ve a hacer pis. So it's a two-way communication. Es decir, que es una comunicación a dos bandas, entre dos bandas. Both aspects are part of what we call the movement of the mind. Estos son dos aspectos de lo que llamamos el movimiento de la mente. There are many, many different ways of describing how the mind functions because basically it's indescribable. Y hay muchísimas maneras de describir cómo funciona la mente porque básicamente es indescriptible. But one common way is to say there is two aspects, stillness and movement. Pero una de las maneras habituales es decir que tiene dos aspectos, calma y movimiento. The
truth of stillness is primordial purity, the unborn emptiness of the ground source. Ayudarme, porfa, los otros traductores. Sorry, when I'm tired on the long sentences, I get just half of it. La pureza de la claridad. No, sorry, repeat. I'm going to say it wrongly. Okay. So one way is to say we have the stillness and the movement, and the stillness is the primordial purity of the ground source. Vale. Una de esas maneras de hablar de calma y movimiento. La calma es la pureza de la fuente, de la base. This is what we talked of earlier as the emptiness, which is never moving, never changing. De la base primordial. Es lo que decíamos antes, de la base que no cambia, que no se mueve. It is insubstantial. There is nothing there to move from here to there or anywhere. Es insustancial, no se mueve de aquí para allá. And the other aspect is movement, Y el otro aspecto es movimiento, which in the Tibetan is called hlundrup, which means instantly arriving fully formed. que en tibetano se llama lundrup, que es que surge inmediatamente ya formado. It's the wholeness or the completeness of our experience. Es la completud de nuestra experiencia. And on one level, this is always moving. Y desde un punto de vista siempre se está moviendo. It's what you hear, what you see, you taste, sensation, and so on, arising and passing, changing all the time. Es lo que escuchas y lo que ves y lo que saboreas, que está cambiando constantemente todo el tiempo. The ego belongs to movement. Y el ego pertenece a la parte de movimiento. There is no ego in the ground source. Es decir, que no hay ego en la base, en la fuente. The ego has no place in the ground source. Porque el ego no tiene lugar en esa base. The ego cannot experience the ground source El ego no puede experimentar la base because the ground source is not something that can be experienced in a dualistic mode. porque esa base, esa fuente no se puede experimentar de modo dualista. So the ego is a participant in the emergence of the flow of experience. Es decir, que el ego es un participante en el surgimiento de la energía, de la experiencia, en el flujo de la experiencia, It has a place at the feast. y tiene un lugar en la fiesta. It doesn't have to be expelled or destroyed, No es que lo tengan que echar o lo tengan que destruir, but it's not the king or the queen. pero no es el rey o la reina. It is the modality of our participation. Es solo nuestra modalidad de participación. And if you want to participate, you have to take your place. Y si quieres participar, tienes que ocupar tu lugar. Like a 4-year-old child going to a playgroup. Es como un niño de 4 años que va a un lugar donde hay un grupo de niños a jugar. They have to negotiate when they can go on the swings or down the slide and who they can play with and who not. Va a tener que negociar con los demás cuándo se sube a los columpios y si hacen cola o no para subirse al tobogán y quién puede tirarse y quién no. Some children have a kind of ease of reading social situations. They know how to relate to others, and others, they don't know. They're very frightened and shy, or they go and grab the toy and run away with it. Y hay niños que tienen una gran facilidad para leer la situación social y enseguida se hacen con todos y encuentran la manera de jugar y de compartir. Hay otros que están como en una esquina muertos de miedo o que son muy tímidos, o hay otros que van corriendo, cogen el juguete y se lo llevan. So the child that does well is the one that understands how to belong. Y el niño que está bien es el que entiende cómo pertenecer a eso. So in the Dzogchen teachings, when they're talking about our energetic manifestation, it's called compassion. Y en las enseñanzas Dzogchen, cuando se habla de la manifestación de nuestra energía, se la llama compasión. Or the nobility of the mind. O la nobleza de la mente. ¿Mobility o nobility? Nobility, like Nobleza, la nobleza de la mente.
which means that you don't impose Lo que and tell significa other que no, people what to do, lo que significa que no impones a los demás qué hacer, but neither are you some kind of slave at the mercy of other people. pero tampoco eres un esclavo a la merced de los demás. You take your place, Es decir, que ocupas tu lugar, but you don't have a place. pero no tienes lugar. So how do you do that? Entonces, ¿cómo lo haces? That's the meaning of presence. Y ese es el significado de presencia. Moment by moment, you can expand and contract according to circumstances. Momento a momento puedes expandirte o contraerte según cuáles sean las circunstancias. Because here we always have the big crossroad. Porque aquí es donde siempre tenemos el gran cruce de caminos, la gran bifurcación que hay que elegir. Do I choose my own way, my own wishes, ¿Elijo mi manera, mis propios deseos? or do I turn towards belonging, inclusion? ¿O me voy hacia la pertenencia, hacia la inclusión? Dzogchen means the great inclusion. It means the whole. Dzogchen significa la gran inclusión, la completud, todo completo. So we are already on the inside. Everything is on the inside. Es decir, que en realidad ya estamos dentro, todo está dentro. But what we are in is a complex world with many different factors moving. Pero dentro de lo que estamos es un mundo complejo en el que hay muchos factores que se están moviendo a la vez. And as we relate to other people, we have to, well, we don't have to, but we have the possibility of having many different ways of responding. Y cuando nos relacionamos con los demás, no tenemos que, pero tenemos la posibilidad de responder de muchas maneras diferentes. If I am self-referential as my starting point, Es decir, que si yo soy autorreferencial desde el principio, es decir, mi punto de inicio es yo, tal como yo veo todo, then my repertoire of moves is probably going to be quite small. entonces mi repertorio de movimientos probablemente sea muy reducido. Or I can be situationally focused. Mientras que si mi punto de partida es según cuál sea la situación, That I begin with what's here entonces empiezo con lo que hay aquí and I move with what is here according to how what is here. y me muevo con lo que hay aquí según cómo está aquí lo que hay aquí. So that would be more the Dzogchen way. Y esta segunda es la vía o la manera Dzogchen. There is no map or template to tell you how to do it. En que no hay un mapa o un modelo que te diga cómo hacerlo. It's not a technique, No hay una técnica, but there is a precision in how to be. pero sí que hay una precisión de cómo ser. Only if I can receive can I respond. De cómo estar, porque solo si percibo, only if I perceive, Or receive, only if I receive can I respond. porque solo si recibo puedo responder. So when we're talking about the Dharmakaya or the naked open mind, Entonces, cuando hablamos del Dharmakaya o de la gran mente abierta y desnuda, this is optimal receptivity. esa es la receptividad óptima. This is like the mirror, this big symbol in Dzogchen. Es como el espejo, ese gran símbolo que usamos en Dzogchen. The mirror just receives. El espejo solamente recibe. It can receive one face or it can receive an image of a mountain or the sky. Puede recibir una sola cara o puede recibir una imagen compleja llena de montañas y el cielo. It receives and it shows. Es decir, recibe y muestra. If it didn't receive, it wouldn't show a reflection. Si no recibiera, no podría mostrar un reflejo. So that's a kind of uninterrupted, simultaneous move. Y ese es el movimiento simultáneo ininterrumpido. So this is, at its best, this is our optimal connectivity with other people.
Si esto funciona bien, es decir, en el mejor de los casos, esa es nuestra conectividad óptima con los demás. We don't have to think. No tenemos que pensar. It's not even a feeling. It's an intuitive, just kind of a knowing which shines through us. Ni siquiera tenemos que sentir, simplemente es algo intuitivo, que como que brilla desde nosotros cómo actuar. So I'm not that kind of dancer myself, but what I hear is in the dancing of the tango, Yo no soy un gran bailarín, pero me han contado que en el baile del tango, that the good experienced dancer el bailarín, experto con experiencia, bueno, they're not anxious. no está nervioso ni ansioso. They don't have to think about dancing. No piensan en bailar. And someone new comes and they're trying to dance, Y entonces llega alguien nuevo que intenta bailar and the experienced dancer can dance with them. y el bailarín experto puede bailar con ellos sin ningún problema. And this gives the newcomer the sense, oh, I can dance. Y esto hace que el recién llegado tenga la sensación de, ostras, pero si se me da bien bailar. And they can dance because the other person is not blocking them in any way. Y pueden bailar porque la otra persona no les está trabando, bloqueando o parando de ninguna manera. So that's an example for the Nirmanakaya in the world. Y ese es un ejemplo del Nirmanakaya en el mundo. The Nirmanakaya has nothing to show. It doesn't have to have praise, or there's no ego gain in performance. El Nirmanakaya no tiene nada que mostrar o que demostrar, no tiene nada que ganar como ego. But of course, then you need to really be in contact with the field. Pero entonces tienes que estar realmente en contacto con el campo. And in Gestalt, because the fixation, especially in therapy, the fixation is on the figure which is coming from the field. You regulate. Y como en Gestalt normalmente lo que se fijan sobre todo, el eje central está siempre en la figura y no en el campo. Then you, by doing the balanced or auto-regulation to harmonize with the figure of person, you can lose the field. Entonces, al hacer ese intento de equilibrio con la persona o la figura entre eso y el campo, puede que se pierda. You can lose the field, the sense of everything which is there. Puedes perder el campo, la sensación de todo lo que hay ahí alrededor. Which is why it's often best to work in a group. Y por eso normalmente es mejor trabajar en grupo. Because if two people get too locked into something together, the rest of the group start to get bored or whatever, and the field becomes the regulating function. Porque si dos personas se quedan como muy están muy metidas en lo que está pasando entre ellas, entonces el resto del grupo se puede aburrir y entonces se pierde la sensación del campo. Okay, thank you. Pleasure. Okay, well, maybe that's enough for today, and hopefully we'll meet again in the future, and I wish you good luck with your practice and your study together, and continue to be a nice, supportive, friendly group. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Os deseo muy buena suerte con vuestra práctica y que continuéis este grupo y apoyándoos unos a otros en vuestra práctica y vuestros comentarios y debates. And thank you very much to Mariana for translating. Gracias a la traductora. And who knows, with this virus, perhaps we will actually be able to meet again face to face someday. Sure. Y ya veremos, según nos deje este coronavirus, a lo mejor podremos volver a vernos cara a cara y encontrarnos en persona. Hopefully. So, Thank you, James. oh, good night. Thank you very much, James. Pleasure. Buenas noches. Thank you, James. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you so much, James.